¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Seguimos evaluando la coyuntura política en el Perú en apenas 3 meses de gobierno del presidente Castillo y Perú Libre. Y bueno, yo diría que estamos en este momento en una breve tregua en términos políticos. Obviamente el gabinete Vázquez va a tener la oportunidad de presentar su plan de gobierno, como lo señala la Constitución, en el Congreso de la República. Y será una oportunidad para crear un ambiente, yo creo, en principio de confianza con respecto a este gabinete, aun cuando hay por lo menos 2 casos y algunas reincidencias del gabinete nuevo que siguen generando preocupación. El caso del nuevo ministro del Interior, sin duda es una persona que tiene antecedentes también no muy adecuados precisamente para desempeñar ese cargo. Luego el nuevo ministro de Educación, que reemplazó a un maestro que dentro del gabinete anterior era uno de los pocos que contaba con un currículum adecuado para desarrollar tan importante tarea. Pero claro, al parecer no era, me refiero al exministro de Educación, una persona muy grata para los intereses de quienes quieren convertir al sector de educación en un espacio de sindicalización, y en eso están el propio presidente Castillo y varios de las personas que lo acompañan, donde el objetivo claro es tratar desde el poder de quitarle espacio político al SUTEP. Es el sindicato tradicional de los maestros en el Perú. Ya se ha producido una inscripción flash, digamos, en un proceso rapidísimo de un sindicato que evidentemente es el que acompaña al presidente Castillo, y es evidente el objetivo de tratar de disminuir el peso del SUTEP y eventualmente ocupar su liderazgo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también existe el tema vinculado a todavía algunos ministros que no solamente no cumplen el perfil, sino que tienen pues algunos antecedentes de posiciones radicales y no muy democráticas. Dicho esto, de todas maneras, el nuevo gabinete tiene que presentarse en el Congreso de la República y será un momento para escucharlo. De repente, quién sabe, antes de esa presentación, el presidente toma algunas medidas con respecto a estos ministros que están siendo cuestionados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es evidente que la principal plataforma electoral de Perú Libre y del señor Castillo era, o es, porque no creo que haya dejado de ser, pero digamos en la campaña electoral era la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Desde el punto de vista legal, constitucional y práctico, este tema no está caminando tal como lo hubieran deseado en principio el señor Castillo y sobre todo Perú Libre, el señor Cerrón y otras personas. ¿Por qué? Porque constitucionalmente la Asamblea Constituyente no existe como forma a través de la cual se debe o se puede cambiar la Constitución. Existen, como ya lo hemos dicho en varios videos, 2 formas constitucionales, las 2 pasan por el Congreso de la República, donde el Partido Perú Libre y sus aliados Juntos por el Perú no tienen en conjunto el número de votos necesarios para hacer cambios sustantivos en la Constitución. Y esto implica el cambio deseado por Perú Libre y por el señor Castillo del artículo 206 de la Constitución, precisamente para permitir que haya una asamblea constituyente. Y hemos explicado también en otro video por qué quieren una asamblea constituyente, porque claramente quieren, a través de ese mecanismo, tener una alternativa al Congreso actual, siguiendo la lógica y la estrategia que en su momento desarrollaron Venezuela con Chávez, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Correa y Nicaragua con Ortega.
Sin embargo, esto, repito, desde el punto de vista legal y constitucional, no está funcionando. No creo que vaya a funcionar. El Congreso mayoritariamente está en otra posición. Y entonces ellos están ahora en un plan B. ¿Cuál es el plan B? Porque el objetivo sigue siendo el mismo. Quieren cambiar la Constitución para permanecer en el poder y tener así supuestamente la posibilidad de desarrollar su proyecto político, que no es otro que, por lo que hemos visto, generar el caos, porque no tienen planteamientos políticos claros, no saben gobernar, no tienen equipo humano para estas tareas de gobierno. Entonces el plan B consiste ahora en, de cierta forma, engañar a la población, haciéndole firmar padrones para tratar de cambiar vía referéndum la Constitución. En realidad es para cambiar, o sería para cambiar el artículo 206, pero, repito, esto pasa por tener los votos necesarios en el Congreso de la República, situación que Castillo y Perú Libre no disponen. Entonces, creo que están tratando de ganar tiempo y tienen también otro elemento en contra. Su benchmarking, es decir, los paradigmas con los cuales se estaban comparando, por lo menos pretendían compararse, eran evidentemente los que han desarrollado alguna política parecida a la que intentan desarrollar. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua serían los casos que podrían ponerse como referentes. Pero hay un problema para Castillo y para el Partido Perú Libre. Y es que, a diferencia de estos regímenes que en sus inicios, hace ya más de 2 décadas, cuando empezaron, sobre todo con Chávez en Venezuela, habían algunos factores que no se están dando en el caso peruano. El primero es el factor beneficio de la duda, es decir, el factor novedad. Si surgen estos gobiernos populistas, bueno, algo harán. De hecho, algunos ciudadanos peruanos que han votado por el señor Castillo en la segunda vuelta, sin tener las ideas radicales que el señor Castillo y el Partido Perú Libre tienen, lo hicieron, sobre todo muchos jóvenes, diciendo, mira, bueno, la verdad es que pienso que de repente hay que darle la oportunidad porque nunca ha estado. Eso pasó también en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Y lo que sucedió es que ya una vez que entraron al poder, inmediatamente cambiaron la Constitución a través de una asamblea constituyente. Pero hay un detalle no menor que en el caso peruano no está funcionando para Castillo y compañía. Y es que contaban en ese momento con la mayoría de la población a favor de estas ideas. Y el señor Castillo ha llegado al poder no por tener una mayoría, ¿no?, sino por un efecto carambola, es decir, porque no salga un político tradicional primero en la primera vuelta y porque no salga la señora Fujimori en la segunda vuelta. Entonces, más pesó ese tema emocional digamos, la racionalidad que podría tener pensar en quién podría ser realmente un presidente que gobierna. En consecuencia, lo que estamos viendo ahora es una sucesión de improvisaciones en el gobierno, de personas que ni siquiera puedo decir que están aprendiendo, porque para aprender también hay que tener una determinada actitud y ciertas condiciones, y que están demostrando pues una clara inoperancia, una clara falta de capacidad para poder desarrollar la compleja tarea de gobierno. Pero les decía que el otro factor, el segundo factor importante, el primero ha sido que el tema legal constitucional no les ha funcionado como ellos pensaban, lo que no quiere decir que hayan abandonado sus ideas. Pero el segundo, lo menos importante, es que si nos ponemos a ver realmente qué población es la que militantemente tiene estas ideas radicales de izquierda, nacionalizaciones, desconocimiento de contratos, no a la inversión privada, es decir, estas ideas ya que pensábamos estaban en el pasado y en el olvido, bueno, no pueden ser más del alrededor de 14% que tuvo el señor Castillo en la primera vuelta. Porque lo de la segunda vuelta no cuenta, en tanto, como digo, se trató de un voto más bien, o de un antivoto, ¿no? Entonces, con tan precaria población que realmente está militantemente pensando en que esas medidas son positivas para el país, no tiene la situación que en su momento tuvieron los gobiernos de Venezuela con Chávez, Bolivia con Morales, con Evo Morales, Ecuador con Correa, etc. Y este factor sí es importante. Entonces,
el tiempo, pensaría el presidente Castillo, le va a dar la oportunidad de seguir tratando de buscar la forma de lograr lo que han querido lograr, porque no están teniendo el resultado deseado. Pero el tercer elemento, muy importante también, es que en Venezuela, por ejemplo, la Fuerza Armada estaba a favor de este proceso. Y de hecho, hasta ahora en Venezuela, la permanencia de Maduro en un disfraz de democracia, pero realmente una dictadura y una economía pauperizada, se debe a que todavía Maduro, el régimen autoritario, sigue teniendo el apoyo de la Fuerza Armada. En el caso peruano, eso no ocurre. Institucionalmente es claro que la Fuerza Armada tiene que respetar la Constitución, porque Castillo finalmente fue elegido por el voto, pero definitivamente su posición con respecto a estas ideas o caminos que quiere desarrollar el presidente Castillo o el Partido Perú Libre está muy lejos de ser cercana a esa idea. En consecuencia, tampoco tiene un respaldo de la Fuerza Armada en el caso peruano, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Y finalmente, un tema que también es una complicación para el presidente Castillo, y es que Chávez en su momento, Evo Morales hace ya algunos años, Correa en Ecuador, tenían la posibilidad de decir, déjenos trabajar para poder mostrar lo que vamos a hacer. Pero estaba, pues, como digo, el beneficio de la duda. Ahora ya queda claro que ninguno de esos ejemplos es un ejemplo positivo, en particular para sus propios países, pero además para ponerlo como de ejemplo en América Latina, ¿no? Entonces, el otro problema que tiene el presidente Castillo es que no tiene benchmarking, no tiene referentes para poder compararse y decir, yo quiero ser como Venezuela, no lo puede decir, como Bolivia alcanzó a decir Cerrón en el plan o en el diario que puso en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero Bolivia no es un referente para Perú en el sentido de un modelo económico a seguir. Perú es una economía totalmente diferente que la economía boliviana. Es una economía mucho más pequeña, mucho más dependiente de algunas pocas materias primas y además tiene características que definitivamente Perú no tiene. Nos parecemos en muchas cosas, pero en la parte económica no. Entonces, allí tampoco puede poner como referencia. Y Ecuador ya no puede estar como referencia porque Ecuador incluso ya cambió de norte y ahora tiene un presidente de centro derecha y que derrotó justamente a las ideas o los partidos que representaban estas ideas. Entonces, tampoco hay que mirar, porque no sería evidentemente inteligente por parte de ellos poner el modelo cubano como el modelo a seguir, ¿no? Tienen que poner algunos modelos que por lo menos digan que son democráticos. El régimen cubano de democracia no tiene nada. En consecuencia, la situación, tal como la plantearon, la diseñaron estratégicamente, no está funcionando. Si añadimos a eso que no conocen el aparato público, que no tienen las personas suficientemente preparadas y cantidad necesaria para llevar a cabo una gestión de gobierno mínimamente operativa, yo creo que aquí en los próximos meses vamos a tener nuevas contradicciones y nuevas situaciones complicadas, porque definitivamente quien entra improvisadamente no puede gobernar bien un país tan complejo y tan importante como